Esta es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Silvia Torres Carbonell. Dejar huellas, no cicatrices. Arrancamos con esta pregunta que dicen es la más difícil de contestar. ¿Quién es Silvia? Hola Silvia, ¿quién? Hola. Si te preguntamos, ¿quién es Silvia? ¿Qué respuesta aparece? ¿Cómo estás? ¿Quién? Un gusto. Silvia es una mujer casada hace 48 años con el mismo marido y feliz, Eso está para podcast aparte, te digo. con 3 hijos y el 11º nieto que está por llegar. Qué lindo. Y bueno, soy una apasionada por el mundo emprendedor, por la creación de valor. Me gusta estar buscando siempre cómo apoyar y ayudar esto que es la vocación co-creadora que tiene el ser humano. Soy profesora en el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, soy directora del Centro de Emprendedores, fundadora del primer Centro de Emprendedores, del Club de Inversores Ángeles, bueno, muchas cosas. Qué montón de cosas que se puede Pero lo ser. más importante, soy una persona común, pero que trata de dejar una huella. Muy apasionada. Nunca cicatrices. Huellas y no cicatrices, me gustó. Y yo voy a agregar algo ahí, porque flamante y hace días ganadora de un reconocimiento muy importante que es personalidad destacada del ámbito de la innovación. Felicitaciones. Sí, fue una sorpresa, un mimo para el alma que me dieron en el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y me encantó, y sobre todo lo que más me gustó es todos los comentarios después de personas con los que he interactuado a lo largo de estos más de 25 años que trabajo, más que trabajo, que desarrollo una actividad relacionada con esto de emprender y agregar valor. Y bueno, los comentarios fueron mimos para el alma. Qué lindo que también lo recibas así después de tantos años, que estos mimos o que estas palabras de pares, de colegas, sigan emocionando. Así que felicitaciones por ese Muchas premio. gracias. Lo decías vos, ¿no? Más de 25 años de experiencia, de trayectoria. Hasta casi que no decís la palabra de trabajar, ¿no? Lo llevás por otro lado, lo vivís como una actividad, en realidad, como una pasión. Y esta pasión, ¿cómo descubrís que llega a tu vida? Porque de emprendedurismo hace algunos años empieza a ser como más, que todos empezamos a coquetear un poco con el término y con la palabra, pero hace 25 años, ¿cómo llegaste a este mundo emprendedor? En realidad te diría que antes. Yo estudié, como terminé el colegio, Sí. Me apasionaba, por un lado, la parte humana, empecé psicopedagogía y al mismo tiempo empecé administración de empresas y contadora porque me encanta el mundo de las empresas. Bien. Seguí las 2 carreras un tiempo, pero siempre me gustó el concepto de la empresa y la educación, las 2 cosas juntas. Mirá, Trabajé qué bueno. en corporaciones primero, después fundé mi propia empresa ya por los mediados del 80. Así que con un profesor de la facultad llegué a tener 250 personas a cargo. Wow. Yo era la presidenta y CEO. Tuvimos que pasar la hiperinflación del 200% de inflación mensual. Y mi gran preocupación era cómo sostener a todas esas familias. Y yo al mismo tiempo tenía mi familia tuya, con mis bebitos que me recién lloraban a la arrancando. noche, y yo me acordaba que al día siguiente me iban a entrar los cheques diferidos que había dado. Bueno, así que tuve toda esa experiencia. Después me asocié con una empresa internacional, con el grupo Danone, y después le vendimos, Dadone, que después compró Serenísima. Y después, le vendimos una parte, seguí como presidente y CEO, y siempre me apasionó esto de emprender, pero no estaba muy de moda. Claro. Y allá por fines de los 90, cuando yo había hecho un programa de alta dirección en el IAE ya, y ahí el IAE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, me convocan para un programa
para formación de empresarios pymes que se estaba haciendo con el BID. Bueno, pero ahí me fui a Estados Unidos a investigar un poco todo lo que estaba pasando y era el momento del boom de Internet, fines de los 90. Me fui a ver qué pasaba en Harvard, en Stanford, en el MIT, en Babson. Bueno, y ahí traje la idea de por qué no crear el primer centro de emprendedores de Argentina. El IAE ya tenía una historia, fue muy pionero. Ya había un profesor que en el año 1982 trajo desde el IES de Barcelona la materia que se llamaba Naves, que después hoy es el gran programa. Sí. Y bueno, pero en el 99 le dimos el impulso, por eso este año cumplimos los 25 años. Creamos la primer Business Plan Competition, se llamaba en ese momento. Hoy es programa de formación de emprendedores, que es Naves, bueno. Y de ahí muchas otras cosas más que después podemos hablar. Así que fue como una cosa secuencial, se fue dando secuencial. Y nunca pensé yo que iba a llegar a ser, no sé, bastante referente en este ecosistema. Que lo sos, bastante. Ahora volvemos al mundo del emprendedurismo, pero me quiero quedar con esto de un poco más desde mujer, porque con todo esto que nombras, hoy imaginar una presidenta o una CEO empieza a ser, por suerte, un poquito más común, pero en ese mediado de los 80, 90, no. Y además con tu familia, ¿cómo fue ese desafío? O, no sé si ahí eras tan consciente, pero hoy mirándolo con la distancia en la cronología, ¿no? Mira, en primer lugar, yo creo que hay un tema de formación. Yo tuve una muy buena formación por el lado de mis padres. Mi madre no trabajaba, pero tenía una muy buena formación. Fui a un colegio irlandés que también fue buenísimo, del cual para ese momento era único. De las 33 que nos recibimos, 32 siguieron carreras profesionales, que hoy es más común. Y bueno, y después siempre me pareció natural. Que no eran cuestiones de género. No, yo jamás tuve el tema del género. Es más, te diría que muchas veces a lo largo de mi vida el haber sido una mujer fue una ventaja, no una desventaja. Yo creo que hay un tema, por supuesto que entiendo que hay barreras, que hay los techos de cristal, pero yo creo que la persona, más allá del sexo que tiene, lo que importa es sus capacidades, su talento, sus méritos, sus valores, su esfuerzo. Y eso es trascendental a cualquier género. Por supuesto que siempre he tratado también de ayudar a las mujeres a que tengan las mismas oportunidades, básicamente. A mí mucho las leyes de cupos, esas cosas no me gustan, pero ¿por qué? Porque creo que la persona tiene que estar ahí por sus propios méritos, ¿no? Seguro. Lindo tema también, pero digo, te imaginaba esto con tus bebés y toda esta sed y pasión de crecer como profesional, y cómo lo has logrado también en un mundo que, bueno, hoy no era tanto como el que tenemos las mujeres hoy. Volvamos al mundo emprendedor. ¿Qué es, si tenés que definir con características, con qué condimentos tiene que tener un emprendedor o el emprender, ¿no? Bueno, voy a conectar esto con la pregunta anterior. Dale. Yo creo que el primer emprendimiento de la vida, por lo menos en mi caso, es construir una familia. En mi caso lo fue así. Y reconozco que tuve que hacer esfuerzos para mantener un buen equilibrio en los momentos en que por ahí me necesitaba más mi familia. Y no sé si siempre fui exitosa, o sea, tengo una lindísima familia, pero quiero decir, hay que entender que no es fácil. Perfecto. O sea, un equilibrio yo lo llamo una integración entre la vida personal, la vida familiar, la vida del social, los amigos, la vida ciudadana. Yo estoy muy involucrada también con la responsabilidad ciudadana. Entonces creo que el gran desafío es tener una vida equilibrada y entender que hay momentos y momentos. Bueno, y emprender, en primer lugar, es crear algo que antes no existía. Por eso digo que la familia es un emprendimiento en el que en realidad invertís, corres riesgos, hay incertidumbre, hay un ROI, un resultado que son nuestros hijos y cuando va yéndoles bien, bueno, en fin, es todo para otra charla. Me encantó. Pero me encanta eso de asociarlo. Bueno, entonces, ¿qué es emprender? Emprender es esto, es encontrar algo que puede ser mejor, más útil, más bueno, más sencillo, más práctico, más bello,
y decir, en vez de quedarme en que lo dejo como está, asumo un rol de protagonismo y digo, esto lo puedo hacer distinto. Y yo, que soy una creyente, creo mucho en un Dios creador, creo que Dios nos puso, cada uno puede creer en lo que sea, pero sí, perfecto. Todos debemos reconocer que hay algo que yo llamo esa capacidad co-creadora del ser humano. Si no, estaríamos en las cavernas. Entonces, esa potencialidad que tiene la persona de agregar un valor donde no existe, de hacer, insisto, algo mejor, algo más bello, encontrando problemas, necesidades. Yo siempre digo que emprender nace de los problemas, no de las ideas. Vos te tenés que enamorar del problema que querés solucionar. No huir, viste que uno ve un problema y más bien tiende a huir. Huir. Sí. O enfrentar. O trae una idea y dice, creo que con esto voy a revolucionar el mundo. No, primero descubrí si hay una necesidad, si hay una oportunidad de mejora, si hay una insatisfacción, si hay una carencia de bien o una ausencia de mal, y ahí, al revés, perdón, una carencia de mal, de bien y una presencia de mal o de algo que puede ser mejor, y ahí se dispara el proceso emprendedor. Bien. Por supuesto que requiere una actitud. En realidad se estudia que emprender es una actitud de vida, más que un tema de personalidad, porque si no, imagínate que quienes tienen una personalidad más extrovertida, por ejemplo, serían mejores emprendedores que el que es más introvertido. Sí. Y no es el caso. Yo conozco miles de emprendedores en todos estos años, sí. Desde un Marcos Galperín de Mercado Libre, que es introvertido, mira. Cuando lo conocí yo hace más de 25 años, a otro, no sé, algunos de los de Globan, que son muy dicharacheros. Sí. Entonces no es un tema de personalidad, es un tema de actitud y comportamiento. Actitud, y las actitudes te traen comportamientos. Bien. Y eso es, entonces, ahí es esto que yo te decía, es buscar hacer algo mejor por uno y por otros. Ese es otro punto clave. Porque, y esto cada vez más lo veo yo a lo largo de todos estos años, los emprendedores hoy emprenden con un propósito, con una causa. Por supuesto que buscan el lucro, nadie dice que no, y es absolutamente necesario y loable que lo hagan. Pero hay un propósito, y eso me parece que es muy importante. Bien, me quedé con esto de los problemas, porque en general uno, insisto, tiende a huir, o el ser humano es como que enfrento o huyo, ¿no? Es como que están frente al miedo o el paralizarse. Y acá vos hablaste de enamorarse del problema. ¿Cómo hago? Primero tener la capacidad de estar alerta para percibirlo. ¿Qué problema? Claro, yo a veces a mis alumnos del MBA y del IAE me dicen, bueno, tenemos que hacer el trabajo de fin de carrera y tienen que desarrollar una startup, simular. Bueno, no sabemos bien. Le digo, miren, agarren una libretita y van a dar una vuelta nosotros estamos en Pilar, cerca hay un barrio bastante vulnerable que es Derqui. Salí a ver, vuelta a 10 cuadras a la manzana y fíjate qué cosas se podrían hacer mejor. Y ahí están los problemas. Y eso es, después de ahí, empezás a crear, a cranear ideas, posibles soluciones, propuestas, pero te haces experto en el problema, en la insatisfacción, en esa necesidad que querés cubrir. Pero primero la observación, entonces. Observación, estar alerta. Bien. Mirar al mundo. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? ¿Cómo solucionan este problema? Mirar la competencia. Cuando a mí me viene un emprendedor y me dice, mi proyecto no tiene competencia, le digo, qué lástima. Claro. Porque no tenés, claro, qué lástima que alguien no se equivocó antes que vos, o no ves qué puede hacerse mejor sobre el competidor. Después, buscar siempre tu diferencial. Ese valor agregado que es tuyo. El equipo es absolutamente clave, juntarte con las personas adecuadas para poder llevar adelante ese proyecto. Y bueno, y después tirar muchas ideas, no enamorarte de la primera idea que te sale. A veces esa idea es la correcta, pero la tenés que validar, ¿entendés? Así que bueno, esto es un proceso. El otro punto es, yo siempre digo que emprender es transformar incertidumbre y riesgo en valor. Incertidumbre en riesgo, bien. Y riesgo en valor. Y riesgo en valor. Porque cuando vos empezás algo, en cualquier orden, algo nuevo, hay una incertidumbre del otro lado. Puede estar el cielo o el infierno, el todo o la nada. Si vos te inmovilizás frente a la incertidumbre, jamás vas a abrir la puerta del cielo. Entonces,
Ahora, eso tampoco implica tirarte a la pileta sin agua. Hay que transformar incertidumbre en riesgo, porque el riesgo lo puedes manejar, lo puedes medir, lo puedes enfrentar, lo puedes mitigar. ¿Y cómo haces? Lo tenés que hacer con información, con formación, con apoyo de otros, con experiencia propia, con experiencia de un tercero, con contactos, con mentores. Con estudio, preparación. Con estudio, con todo eso, con acceso a data. Entonces vas transformando lo que era incierto en riesgoso. Hasta ahí está bueno. Sí. Pero después... Hasta ahí compro. Está bien, pero esto también te lo puede hacer un consultor. Ah, bien. Pero después hay un momento en que hay que dar el paso que transformás el riesgo en valor, que es cuando asumís el riesgo. O sea, claro, cuando empezás a ejecutar, paso, acción. Claro, y decís, voy a asumir ese riesgo y pongo en juego mi tiempo, mi trayectoria, mi buen nombre, mi plata. ¿Entendés? Ese es el paso. Entonces, ese es el paso. Toda actividad emprendedora pasa por esas 3 etapas. Ay, me encantó. En esto, y me quedo, todos los problemas los tengo realmente que resolver yo. Puede ser que me esté quedando con un problema, digo problema con una buena, ya me estoy amigando con la palabra problema, o cuando identifico que tengo que abandonar, ya sea el proyecto, la idea, el problema. Lo primero que es validar que ese problema lo tengan suficiente cantidad de personas y que estén dispuestas a pagar por tu solución. Bien. A pagar si es una empresa con lucro, sí, claro. Si es una ONG, a que puedan beneficiarse con tu solución. Porque vos puedes tener un problema o descubrir un problema, pero si lo tienen 5 personas en el mundo, claro, o vos no tenés acceso a quienes lo tienen, y por el otro lado, si tu posible solución es inaccesible para quien lo tiene, no hay oportunidad. Entonces, primero buscás ese problema, esa situación de insatisfacción. Insisto, no es problema se llama pain en inglés, es el dolor. Sí. Pero no tiene que ser algo dramático. Incluso puede ser un dolor por ausencia del no dolor, sin saberlo. Bien. ¿Entendés? El que lo tiene. Sí, no sé, cuando inventó Steve Jobs lo que inventó, no sabía que las personas no sabíamos que íbamos a necesitar el iPhone, el claro, iPod o lo que sea. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces, validás. Hay que transformar el problema, después le encontrás la propuesta, pero sobre todo hay que validar que haya un mercado para ello. Después, digamos, refinás la propuesta de valor y después es clave armar lo que se llama el modelo de negocio para capturar, para entregar valor y capturar valor. Estoy hablando ya de una empresa, pero también sirve para una empresa sin fin de lucro. Y en algún momento donde veo que esto no va funcionando, y hay que estar alerta y no ser... Mira, yo siempre digo que el emprendedor tiene que ser persistente, pero no necio. ¿Qué quiere decir? Que tiene que persistir determinado, pero si la realidad se le muestra que hay algo que no va a poder o que no va a tener acceso en ese momento, tiene que pivotear. Esa es otra palabra clave en el mundo emprendedor. Pivoteo, cambio, mejoro, busco otra opción, busco otras personas que me ayuden, desarrollo otra solución. ¿Me entendés? Tiene que hacerse eso, porque el necio... Tampoco. Y no, porque te vas a chocar, seguro. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos, ¿sí? Y si te gustan y cuáles, y además ya te voy a pedir alguno que recomiendes y demás, pero entonces estas características que estás dando, lo que les dices a tus alumnos, esto de salgan a caminar, vean, encuéntrense con el día a día, con lo cotidiano, con lo real, y habiendo también capaz un poco vivido familia y proyectos y demás, la paciencia, ¿qué rol juega en esto de esperarnos, de saber entender si es o no el momento? Y la creatividad también. Sabemos que son importantes. ¿Cómo puedo entrenarla a estos La paciencia es clave, pero la paciencia no se tiene que transformar en inactividad, o sea, o en resignación. Bien. O sea, la paciencia es en saber que hay tiempos para todo y que hay veces hay cosas que hay que esperarlas, eso se cierra. Pero también la paciencia después se asocia con la resiliencia, que es otra de las características clave que tiene que tener una persona emprendedora, porque lo más probable es que fracase en sus primeras etapas, en sus primeros proyectos. Bueno, ya lo decían Edison, que dijo, yo no fracasé 1000 veces,
999 veces lo intenté y en la última La salió. pegué. Claro. Entonces, la paciencia, la resiliencia, pero no la resignación. O sea, resignarte sí, pero entonces cambiá. ¿Me entendés lo que te quiero decir, la diferencia? Y lo que me decías hoy de ser persistente, pero no necio, Es va lo como mismo, todo medio por claro, ahí. todo ahí. Y después la creatividad. La creatividad es clave. Es esta capacidad de buscar siempre algo distinto, hacer relación con otras industrias, otros modelos de negocio, otros países, otras regiones. Esto es clave. Antes siempre se decía pensar fuera de la caja. Y yo hace poco le agregué, porque vi una propaganda de Walmart que se llama pensar sin caja directamente. Porque Walmart dice without box, no solo out of the box, sino without the box. Claro. Porque entregan productos sin caja por el tema ambiental. Bien, Entonces perfecto. Ya lo sé directamente. traje y me pareció interesante, porque hay veces que directamente no es pensar por la caja. Nada. Pensá sin caja, a ver qué se te ocurre. Y hay muchas maneras de desarrollar la creatividad. Dame una que se tenga. No sé, yo lo hubiese llevado a estudiar algo, no sé. Sí, eso también, pero a veces es, no sé, bailar. Eso, algo artístico, que te divierta, que sea más pintar. lúdico. Sí, o algo muy distinto a lo tuyo. uno hace. O irte a un curso de lírica, no sé, por decirte algo. O sea, salir de tu zona de confort. Sí. Y eso también implica otra palabra que es clave, que es la serendipity, que es que de repente te puede aparecer algo cuando no lo estás buscando, cuando no, pero tenés que estar con la mente abierta, Esto de estar porque si alerta. no la ves. No lo ves. El famoso no la ves. El famoso no la ves. Me encantó, para paciencia, resiliencia. Bueno, la serendipia que me... Sí, es creatividad. buena, y la creatividad. Y después también es necesario tener orden, procesos, Ahí vamos a los metodología. métodos. Claro. ¿Cómo te llevas con los métodos? No, a mí me gustan los métodos. Bueno, me gustan. No soy estricta mucho con los métodos, pero soy contadora, entonces algo me encanta los números, me encanta lo que cierra, fórmulas, que cierra el debe y el haber. Bien. Entonces me parece que son importantes. Y si uno emprende y no tiene esas capacidades, tiene que asociarse con alguien que las tenga. Esto es un tema central, el tema del equipo, y ahí funciona, porque a veces para formar un buen equipo de socios, lo ideal es que, primero, lo ideal es que tengan valores alineados, lo primario. Bien. Incentivos e intereses alineados, propósito alineado, y después que sean complementarios. Los equipos que funcionan son complementarios. Entonces, a lo mejor hay uno distintos en diferentes. Claro, hay uno que es más de método, de proceso, de metodología, y el otro a lo mejor es más marketinero, más creativo, sí. Pero ambos dos se complementan. A mí me encanta cuando veo ese tipo de equipos muy complementarios. Volviendo a los métodos, ¿alguno que recomiendes? Hoy hay muchos métodos, no hay uno en particular para emprender. Sí usar, por ejemplo, esto que yo te decía, el modelo de negocios, el Business Model Canvas, que está muy, muy usado, que es armar ese lienzo de modelo de negocio que tiene 9 partes, que básicamente lo que te ayuda a pensar es, hay una palabra que es el sustantivo, que es valor. El emprendedor crea valor. Entonces, y hay 4 verbos que uno tiene que planificar cómo lo va a hacer, que es como creo valor, como produzco valor, como entrego valor y como capturo valor. Wow. Como creo valor son los dos, dentro de este lienzo de modelo de negocio, es para quiénes, o sea, lo que llaman los segmentos de los usuarios, beneficiarios, clientes, y la propuesta de valor, que es cómo le voy a solucionar su problema, cuál es el regalo que le voy a hacer a ese cliente. Esos 2 bloques serían como creo. Bien. Después del lado izquierdo, en el lienzo de modelo de negocio, está cómo produzco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué actividades tengo que desarrollar
qué recursos voy a necesitar y con qué aliados estratégicos. Son los 3 bloques para acá, de este lado. para producir valor. Después tengo que entregar valor, porque todo muy lindo. Yo produje, pero si no tengo cómo llegué a mi cliente o a mi beneficiario, y ahí están los canales y la relación con esos potenciales clientes. Bien. ¿Cómo entrego? Entrego es cómo hago conocida mi propuesta, cómo lo marketineo, cómo le permito a ese cliente que lo compre o que lo use, cómo hago la postventa si es necesaria. Eso son todo lo que se llama la entrega. La entrega. Y capturo valor. Si todo lo de la derecha, que es la propuesta de valor, el cliente, el cómo lo entrego, funciona, voy a tener ingresos. ¿Y ahí? Y del otro lado, ¿qué tengo? Tengo que remunerar las actividades, los recursos y los aliados. Perfecto. Son los costos. La diferencia entre uno y el otro es cómo capturo. Tiene que ser mayor un lado que el otro. Claro. Y esto también sirve incluso para las ONG sin fin de lucro, porque tiene que ser sustentable. Claro. Entonces, esos son como los 4. Rendir. Sí. Está Entonces, muy bien. está bueno a cualquiera que... Y esto no es solo para el que emprende por primera vez. Yo se lo sugiero muchas veces a empresas pymes, por ejemplo, que ya están establecidas, que vuelvan a hacer su lienzo de modelo de negocio. Y piensen qué pueden cambiar en alguno de los bloques que a lo mejor les mejora la performance. ¿Entendés? Me encanta, la verdad que hay mucho para hablar con vos. Me quedo con lo de Edison que dijiste, usaste la palabra no fracasé 999 veces, sino que lo intenté. ¿Qué pasa con el fracaso? ¿Fracasa la persona? Esto te escuché en alguna vez que lo dijiste, fracasan las ideas, fracasó la búsqueda de problema. ¿Cómo te llevas o interpretás a esto del fracasar? Lo importante es que no fracase la persona. ¿Qué quiere decir? Yo digo que a veces no solo hay que enseñarle a los emprendedores a crear una empresa, sino a cerrarla antes de dejar un tendal. O sea, sin poder pagar las deudas, sin pagar a tu gente. Entonces, hay que saber cómo fracasar. Puede pasar, y yo los veo como... El fracaso son como, ¿cómo te diría? Lugares de aprendizaje, tienen que ser, de experiencia, de buscar la vuelta de qué es lo que pasó. Yo siempre les digo a los emprendedores, hoy tenemos muchos emprendedores seriales que fueron, mira, por ejemplo, hoy en Silicon Valley, los fondos de inversión de capital de riesgo buscan, cuando van a invertir en uno, que haya tenido al menos un par de emprendimientos, algunos exitosos, pero también varios fracasos, porque eso te da una experiencia, un aprendizaje. Sí, otro entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces el fracaso hay que tomarlo así, como un lugar de aprendizaje. Pero, por supuesto, ¿cómo? Ahora, si vos dejaste, contaminaste el ambiente en donde trabajaste, explotaste a la gente y no les pagaste, tenés una deuda millonaria y no lo previste antes, bueno, eso es un fracaso negativo. Más grave. Sí. Bien, entonces no quedarnos con el que fracasa la persona, sino, bueno, prestar atención a eso. Claro, la persona no tiene que fracasar, porque a lo largo del tiempo, o sea, no tiene que ser algo que después alguien te vea y dice, yo en esta persona no puedo confiar más. Claro. Y ahí está la palabra confianza, que es para mí clave. Sí. Confianza. Una vez un profesor del MIT me dio una definición de confianza que me encanta, que dice... ¿Qué te dijo? Que es aquello que te hace sentir tranquilo frente a otro, sabiendo que ese otro, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, nunca te va a dañar. Sí. Que muchos hablan del amor, eso, ¿no? O sea, te estás dando toda la confianza. ¿Qué es y es un emprendimiento. Es el emprendimiento. De los más arriesgados que hay. Pero es muy importante este concepto de confianza, porque uno tiene que aprender a confiar, pero también a ser confiable. Claro. Tiene doble vía esto. Yo siempre digo que un emprendedor, que después se va a transformar en empresario y que nunca debería dejar de ser emprendedor, tiene que ser constructor de confianza y merecedor de confianza. Porque eso es lo que, a última, cuando estemos todos vamos a tener un final. ¿Qué queremos que se acuerden de nosotros? De que fuimos buenas personas. O sea, dejamos huellas, no cicatrices. Sí, eso me lo dijo alguien muy querido y me encantó. Mira, nadie puede ser mejor emprendedor, empresario, presidente, CEO, lo digo siempre, en el largo plazo que lo que es como persona. Entonces hay que invertir en uno como persona, en los valores, en las virtudes,
Nosotros en el IAE tenemos nuestra misión, en el IAE dice formar hombres y mujeres de empresa, no solo en sus capacidades técnicas, sino en sus virtudes humanas para ser buenas personas de empresa. Porque en última instancia la empresa es un núcleo, es el núcleo de una sociedad próspera, no hay duda. La empresa, la buena empresa, ya lo digo varias veces, lo leí, me encantó porque lo vi que lo decía Juan Bautista Alberdi en un librito muy lindo, y él hablaba del empresario de las nuevas repúblicas sudamericanas como un héroe, y que en estas repúblicas nuevas había que no solo admirar al soldado o al sacerdote, sino al empresario, pero no cualquier empresario, el empresario ético, socialmente responsable, confiable, eficiente, productivo, innovador, honesto. ¿Cuándo el empresario deja de ser emprendedor? ¿Qué pierde? ¿Qué se apaga? Bueno, no se debería pagar nunca. Por eso, dijiste un empresario que nunca deberían dejar de ser emprendedores. Yo trabajo mucho con ese tema, hace muchos años lo dije. ¿Qué pasa ahí en el camino que dejan de ser emprendedores? Y bueno, porque a veces cuando vos tenés la pasión emprendedora, por decirte así, estar en todos los temas, la creatividad, pero si la empresa va bien, tiene que ir transformándose en una empresa, el emprendimiento. Y eso implica saber delegar, implica estar en otro rol, a lo mejor en la empresa, implica otras responsabilidades cuando tenés mucha gente a cargo, pero lo que nunca debería dejar de hacerse es tener esa pasión innovadora y estar permanentemente alerta a las nuevas oportunidades, a las nuevas tecnologías, a lo que viene, porque si no, la empresa se ameseta, por decir algo, o la vendés, que pasa muchas veces, porque hay emprendedores que les gusta la adrenalina de crear algo nuevo y les cuesta después administrar lo que existe o gestionar. Y yo creo que en realidad todos deberían, los emprendedores que se van transformando en empresarios, tienen que aprender a gestionar la empresa y no dejar nunca de ser emprendedores. Hoy mencionaste esto, no dejar nunca de ser emprendedores. ¿Existe algún momento, no sé, te pienso a vos, donde uno ya se retira de... ¿Hay algún momento uno, esto es, por los siglos de los siglos, sigue con esa mente emprendedora, buscando problemas y posibles ideas? Yo creo que como es una actitud de vida, sigue. Va para adelante. O sea, yo ya tengo muchos años, ahora voy cambiando a lo mejor algunos roles, pero a mí me sigue apasionando cuando veo algo que puede hacerse mejor y digo, che, hagamos algo. Eso te iba a decir, contame algún problema, insisto, por algo que digas, che, acá no se le estaba poniendo atención y esto podría ser... Bueno, algo que no, yo tengo dos emprendimientos que no son de negocios, que los comencé, uno hace 20 años con mi familia, recorriendo la Ruta 40, que es la columna vertebral de la Argentina. Íbamos a las escuelas rurales y bueno, y ahí salió la idea, ¿por qué no apoyar una escuelita rural? Nosotros podíamos apoyarla solo con algo, con mis hijos que íbamos, pero bueno, nació la idea de crear la Fundación Ruta 40, que apoyamos escuelas rurales a lo largo, hoy ya hay más de 300 escuelas rurales a lo largo de toda la Ruta 40, porque creo que la educación, así como la Ruta 40 es la columna vertebral de la Argentina, la educación es la columna vertebral de una persona. Bueno, ese fue un emprendimiento que nació y hoy lo sigo y cada vez más involucrada, potente. Y después, en otro orden, cuando vino la pandemia, con algunos empresarios, vimos el tema de la importancia es un emprendimiento ciudadano. Creamos una organización, una fundación que se llama Constituya, que es la idea de hacer propia la Constitución de la Argentina. Que nos apropiemos como ciudadanos. Claro, nos apropiemos. Y nos involucremos. Nos involucremos. Exijamos su cumplimiento, pero también la cumplamos. Y bueno, creamos esta organización de la cual soy presidente. Y bueno, y quiero decirte, eso sigue, y bueno, y muchas otras, ¿no? Pero me parece que, por supuesto que hay tiempos para todo y hay que ir dejando las nuevas generaciones, hay que ir formando las nuevas generaciones. Eso también es una gran responsabilidad de las personas que vos la asumís, vamos, digamos, claro.
y que hay que hacerlo y Sí, está sí, bueno sí. hacerlo, porque además enriquece, Claro. potencia, ¿entendés? Entonces, bueno, me parece que eso es un buen legado. Sí, y lo agradecemos. Silvia, bueno, nosotros jugamos un poco ya para cerrar nuestra charla, que seguiríamos, por supuesto, pero bueno, estamos ya acercándonos al final del podcast y jugando un poco con nuestro nombre, con este oxígeno para crear. ¿En dónde encuentra Silvia su bocanada de aire, su momento, el respiro, ese oxígeno? ¿Dónde lo encontrás? El oxígeno para crear, porque para crear estoy todo el tiempo Todo creando esto, cosas. no para. Pero el el oxígeno tuyo. para descansar, Sí, para... va por ahí. Bueno, mi familia es un gran oxígeno. Mis amigas. Ujú, yo una tengo- salidita con las chicas. Sí, yo tengo mis amigas del colegio. Qué Imagínate lindo. cuánto hace. Y somos como más de 20 que nos seguimos viendo y nos adoramos. Y nos vamos, yo tengo casa en Villa Langostura y una vez por año nos vamos como Placer. 15 a De Villa tipo Langostura viaje. y ahí estamos. Tengo amigas esas son del colegio, amigas de la facultad, amigas ahora de los padres de mis hijos, amigas de esta época de la vida. O sea que para mí la amistad es un espacio de oxígeno Bien, o sea que en los vínculos, en los vínculos. Y después, bueno, en mi fe. en lo espiritual. Yo creo mucho en lo espiritual y para mí eso también es un espacio de de reencuentro. Con uno. Sí. Silvia, un placer inmenso. Muchas gracias. Escucharte, agradecemos tu tiempo, ¿sí? Tu generosidad. Y bueno, te vamos a seguir invitando siempre a Posadas, a Misiones que te quiere tanto, ¿sí? Y me encanta venir a Posadas, quiero que lo sepan, me encanta Misiones. Para mí fue un gran descubrimiento cuando vine por primera vez. Había venido de vacaciones, Sí, más pero modo turista. conociéndolo el año pasado y tienen un enorme potencial, además de una belleza increíble. Bueno. Pero así que sigan Gracias, adelante. te esperamos Sí, cuando gracias, quieras. Gracias. Gracias.